Shalom para todos mis hermanos, nuevamente estamos acá de regreso, ya vamos a empezar con la enseñanza de la parashá o parashot. Esta semana tocan dos parashot, dos porciones, la número 42, Matot, que significa tribus, y la número 43, significa salidas o jornadas. Bien. Estas dos porciones de la parashá se inician desde el libro Bamidbar, número 31 al 36:13. Y como decía ahora, en este ciclo de este año, corresponde para este Shabbat una porción doble de la lectura de la Torá, ¿cierto? La parashá Matot se compone del capítulo 30, donde se dan instrucciones referentes a los votos, que ahora vamos a hablar un poco más profundo sobre el tema de los votos, ¿verdad? El capítulo 31 informa acerca del juicio a Midian y el 32 acerca de la decisión que hizo Rubén, Gad y la media tribu de Manashe, y también de esto pues se habla en esta parashá, en estas dos parashot que tenemos. La parashá Masé, que es la 43, se inicia en el capítulo 33 y habla de las jornadas o de las etapas de Israel por el desierto, desde la salida de Egipto hasta el verso 49, y del verso 50 en adelante, entonces ya se dan las directivas para la conquista de la tierra de Canaán. También es importante esta parashá porque pues digamos que habla de lo que fueron los viajes, ¿no? Los viajes y las etapas y las estaciones que hizo el pueblo de Israel durante su travesía por todo el desierto. Y pues refleja también nuestra vida, ¿no? Por este mundo, las etapas, las jornadas que hemos tenido en nuestra vida. En el capítulo 34 se habla de los límites de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, y del verso 16 en adelante se habla de los líderes de las tribus, los 12 líderes que repartirían o que estarían allí en la repartición de la tierra entre las 12 tribus. En el capítulo 35 se habla de las ciudades que serán para los levitas, 48 ciudades, de las cuales 6 ciudades serán de refugio, y por lo tanto también se habla del homicida involuntario y del vengador de su sangre, de la sangre de la persona que ha muerto involuntariamente por causa de alguien. Esa persona debía ir a estas ciudades de refugio. En el capítulo 36 ya se completa lo de las leyes de la herencia analizadas en la parashá Pinhas que tocó el Shabbat anterior. Bien, en estas dos parashot, en estas dos porciones de la Torá, de los 5 libros de Moisés, llamado Humash, se encuentran 8 mandamientos, del 406 al 413. Los 2 primeros mandamientos corresponden a la parashá Matot y los 6 siguientes corresponden a la parashá Masei. Estos 8 mandamientos son el 406, el precepto de nulificar votos o promesas, eso está en Números 33. El 407, prohibición de no cumplir la palabra cuando se hace un voto o promesa, Números 33. El número 408, dar a los levitas ciudades donde morar y dar refugio a un homicida no intencional, Números 35:2. El mandamiento número 409, no ejecutar a una persona que merece la muerte antes de que comparezca en juicio, Números 35:12. El mandamiento número 410, el deber del tribunal de hacer que un homicida no intencional vaya a una ciudad de refugio, y el deber de esta persona de ir allá, número 35:25. El 411, que un testigo que testifique en un juicio por un crimen capital o de muerte no debe hablar en el juicio, números 35:30. El número 412 es no recibir rescate para salvar a un homicida de su sentencia de muerte, números 35:31.
Y el mandamiento número 413, no recibir rescate de parte de uno que ha sido sentenciado al destierro para salvarlo de este destierro, ¿no? Números 35, 32, estos son los 8 mandamientos que están en estas dos porciones de la Torá de este Shabbat. Ahora, la Torá pues ha enunciado, de acuerdo a la clasificación que han hecho los rabinos, 613 mandamientos para regular, o sea, regular, ordenar, limitar la vida o la conducta en todas las dimensiones posibles. Y esto pues debe ser suficiente como deberes y obligaciones para la vida del hijo de Israel, de un Bene Israel. Ahora, quedaría por resolver, ¿verdad? La razón, entonces, por la cual la Torá no solamente permite los votos y juramentos, sino que los regula, llegando incluso a insinuar alegóricamente la posible anulación de algunos de ellos. Es decir, la Torá da 613 mandamientos, pero permite que el hombre o la mujer, digamos, regule otros aspectos de la vida a través de los votos y los juramentos, ¿cierto? Eso es lo que queremos decir acá. Pero esos votos que son, o juramentos que son privados, o sea, de cada persona, la Torá también lo regula. Es decir, que la Torá en ciertas áreas también, digamos que entra en el terreno de lo privado. ¿Para qué? Precisamente para no dejar que el hombre tome decisiones equivocadas, ¿verdad? Que hagan daño, o sea, le hagan daño a sí mismo. Entonces allí vemos pues el amor del Eterno a través de su Torá para nuestro propio bien. Dice acá en esta parashá, dice, como todo lo que sale de su boca habrá de hacer. Es decir, todo lo que el hombre diga con su boca, prometa o jure con su boca, deberá hacerlo. O sea, él se ata a sí mismo a esa palabra. Y esto es bien importante que nosotros lo podamos entender en esta mañana con la ayuda de Hashem, que nos guíe en este estudio, para entender lo importante, la importancia de tener el control sobre nuestros labios, sobre nuestra lengua. No abrir nuestra lengua descuidadamente, como lo vamos a mirar ahora. Tener ese dominio propio sobre lo que hablamos, sobre lo que decimos y aún sobre lo que pensamos. Bien. Sin embargo, en el caso de formular un juramento para anular una misbah, o sea, un mandamiento, este juramento queda sin efecto, o sea, nadie puede anular un mandamiento, ni siquiera bajo un juramento. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Israel juró cumplir la Torá a los pies del monte Sinaí, ¿cierto? Ellos juraron que iban a cumplir esos mandamientos, ¿cierto? Haremos y escucharemos, ¿verdad? Dijeron ellos allí, se comprometieron a obedecer y hacer la Torá y a ponerla como primera en su vida. Entonces, como quiera que este juramento que ellos hicieron es transmisible a través de todas las generaciones, de ningún modo entonces se puede acumular un juramento sobre el anterior. Ese juramento se hizo y no se puede acumular ninguno sobre ello, por lo tanto está prohibido anular cualquier mandamiento de la Torá. Entonces, esta es la diferencia entre un neder, o sea, un voto, neder, voto, y un shebua, que es un juramento. La palabra para voto es neder y para juramento es shebua. ¿Por qué? Respecto al juramento, dice Levíticos 5:4, o una persona cuando jurare pronunciando con sus labios para hacer mal o para hacer bien. Quiere decir entonces que para hacer mal o bien a sí mismo, por ejemplo, si esa persona jura ayunar un día cualquiera o si jura comer y beber en un día cualquiera, deberá cumplirlo, ya que eso cae en el campo de lo privado. Entonces, bajo juramento debe cumplirlo, ¿cierto? Cuando una persona jura, recuerda que allí en el juramento digamos, se implica el nombre de Hashem. Y ahorita lo vamos a mirar cómo esos juramentos implican el nombre de Hashem y por qué el Mesías, digamos que a través de su enseñanza, estableció un cerco, como lo hacían los rabinos,
estableció un cerco a la Torá para que el pueblo no fuera a transgredir el mandamiento de no jurarás en vano. Por eso él dice, no juraréis ni por un solo cabello de vuestra cabeza, ni por la ciudad santa, por nada, absolutamente nada, porque, digamos, lo que es más de allí, o sea, tratar de justificar nuestra palabra es maldad, o sea, y por eso él dictamina lo que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Es decir, nosotros, como hijos de Hashem, creados a su imagen y semejanza, como en él no hay sombra de variación, él es inmutable, nosotros, habiendo recibido su aliento, como lo vamos a mirar ahora, nosotros debemos reflejar la firmeza de la palabra que damos. Y creo que en eso, pues verdaderamente, siendo conscientes y siendo honestos con nosotros mismos, primero, hemos fallado mucho. Pero de eso se trata. Hashem para eso nos da su instrucción, para que nosotros hagamos tikkun, nosotros podamos corregir nuestros caminos, nuestras actitudes, Baruch Hashem, y vayamos siendo conformados a la imagen y semejanza, a la estatura del varón perfecto que es nuestro Mesías. Bien. Maimónides, el Rambán, al respecto dice, aparte de los preceptos que nos han sido formulados en cuanto a la prohibición de ingerir alimentos, o sea, la dieta, los alimentos kosher, o sea, los animales que no se pueden comer o no permitidos, dice Rambán que se nos ha ordenado otros relativos a los votos de abstinencia. O sea, hay otros votos que ellos hacían o hacen hasta el día de hoy, como cuando uno dice, este pan o esta carne me son prohibidos. Entonces le está vedado comerlos. O sea, si él hizo ese voto, él debe cumplir con esa palabra. ¿Cierto? Como cuando uno hace un voto, bueno, voy a cuidarme, voy a entrar en dieta. Esta semana no voy a comer harinas, ¿verdad? Ahí uno está haciendo un voto, por muy ligero que eso parezca, uno está haciendo un voto, pero resulta que uno sale y pasa por un lugar donde hay un olor muy rico, una panadería, y bueno, hay unos pancitos muy ricos, muy dulces, y se sienta uno allí, wow, ahí inmediatamente ya rompió su palabra y cayó. Entonces allí estamos fallando en ese voto que hicimos. Debemos ser muy firmes en cumplir nuestros votos, en lo que prometemos. Bien, entonces dice Rambán que pone el ejemplo de que cuando uno dice este pan o esta carne me son prohibidos, recuerde que acá no se está hablando de prohibidos porque no sean kosher, no, son votos o ayunos, digámoslo en ese sentido, que se hacen. Entonces, o cuando uno hace un ayuno, bueno, voy a ayunar todo el día, y para casi que antes, y eso pasa mucho, ¿no? Y como que uno ya no aguanta y entonces le ofrecieron y rompió el ayuno sin antes haberlo terminado. Entonces este pan o esta carne me son prohibidos, entonces le está vedado comerlo. La finalidad de todo esto es habituar al hombre para que adquiera la cualidad de la sobriedad y frenar su deseo de comida y bebida, ¿cierto? En este caso que habla el Rambam. Estos votos son como para ayudar al hombre a refrenarse, ¿no? Y frenar ese deseo quizás incontrolable de comida y bebida. Al respecto, entonces, acotaron los sabios. Los votos son cual valla en torno a la abstinencia, es decir, son como un cerco, que ya hemos hablado pues mucho de los cercos, lo que son los cercos en el pueblo judío, los cercos que establecen los rabinos para ayudarles, ¿no? Ayudarles a controlar, digamos, ciertos deseos o pasiones para que no se desborden y no vayan a transgredir un mandamiento. Entonces, ellos, de eso vamos a hablar despuesito, estoy preparando una clase para que todos conozcamos en el contexto judío lo que son los cercos, lo que son las takanot, lo que son los mandamientos de Oraíta, de Rabanán, que son pues, varios, quizás en este momento ustedes no lo entienden, pero vamos a compartir porque es muy importante nosotros como justos en las naciones, personas que están siendo llamados de las naciones,
estamos siendo injertados al pueblo santo, a la familia de Hashem, poder entender todo este lenguaje y todo este idioma y estar en la capacidad de entablar una conversación tanto con los gentiles como con los judíos, ¿verdad? De una manera inteligente, de una manera sabia, sin dogmatismos, sino con un conocimiento firme, adecuado, un conocimiento no emocional, sino investigativo, ¿verdad? Eso es lo más importante. Nosotros tengamos espíritu investigativo, que nosotros cada que hablemos lo hagamos con propiedad, con conocimiento de causa, no por emocionalismo ni dogmatismo, ¿verdad? Tenemos que salir de eso, mis amados hermanos, porque lamentablemente este movimiento de raíces hebreas está muy lleno de dogmatismos y de emocionalismos y tenemos que dejar atrás todo eso, tenemos que crecer y ser personas que verdaderamente son investigativas, que son personas que tienen conocimiento de causa, ¿sí? Que no se conforman con lo primero que oyen, sino que investigan, profundizan, ¿verdad? Entonces, en cuanto a esto hay mucho que analizar, mis hermanos, y una de las causas principales dentro del pueblo, una de las causas principales de la división, ¿no? Dentro del pueblo han sido las opiniones, ¿cierto? Como bien lo dijera por acá Rab Shaul, cuando dijo, creo que está en Romanos 14, aceptad al que es débil en la emuná, en la fidelidad, pero no para juzgar sus opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas, otro que es débil come legumbres, el que come carne no menosprecia al que no come carne, y el que no come carne no juzgue al que come carne, porque Hashem ha aceptado a la congregación, ¿verdad? A todo el pueblo, a los que él ha llamado, él nos ha aceptado en el Mesías. Entonces, una de las primeras cosas es tener cuidado con las opiniones. Las opiniones son buenas, escucharlas. No es que nosotros nos tenemos que abstener de opinar o de sugerir, ¿cierto? Pero tenemos es que aprender, ¿sí? A dar opiniones bien argumentadas y lo principal, por causa del cielo. Por causa del cielo, es decir, que el argumento, que la opinión sea establecer la verdad de Hashem, ¿sí? Que lo que estamos haciendo no es para que nosotros demostrar que tengo la razón, demostrar que yo soy el que más sabe, demostrar que yo soy el más sabio de la comunidad, de ninguna manera, sino es para que el reino verdaderamente sea establecido en nuestros corazones. Por eso damos nuestras sugerencias, nuestras opiniones, pero que ese sea nuestro principal motivo. Ahora, la palabra opiniones en este pasaje denota una decisión tomada mental o judicialmente. En palabras pues, textuales pueden denotar reglas alágicas, ¿no? Que indica la abstención o prohibición de algo, pero, ojo, esto también es muy importante, pero que no necesariamente debe hacerlo todo el pueblo. Entonces, cuando yo tengo una opinión o tomo una decisión en cuanto a un voto, o bueno, no voy a comer carne porque pienso que esto y esto y esto y esto, entonces es un voto personal y no debo yo, digamos, imponerlo sobre los demás. Que yo pienso que en Shabbat voy a empezar por decir así, que no voy a viajar más de 2000 codos, según lo estipula la halajá judía. Bueno, si usted lo quiere hacer, Baruch Hashem, si usted quiere, digamos, empezar ese proceso para hacerse judío y quiere hacerlo bien, Baruch Hashem, lo apoyamos, pero no imponga ese criterio, esa opinión sobre los demás. Y de igual manera, los que no lo hacen, no juzguen al que lo hace, Baruch Hashem, porque esa persona quiere llevar una vida un poco más, por decirlo así, más ajustada a como lo hace el pueblo judío, en todo lo que les decía anoche, esas 39 melajot y muchas otras más alajot para Shabbat, bien, pero no lo juzguen. Entonces conservamos la paz dentro de nuestras comunidades, ¿verdad? Eso es muy importante que lo podamos entender tanto de un lado como del otro. Bien, en el verso 32 y 3 dice, 32,
3 en la versión hebrea. Si un hombre hace un voto a Hashem, si un hombre hace un voto a Hashem o hace un juramento, recuerden que voto y juramento son dos cosas diferentes y ahora lo vamos a ver. Porque es muy fácil confundir un voto con un juramento o viceversa. Pues si un hombre hace un voto, dice Bar 32, si un hombre hace un voto a Hashem o hace un juramento para imponer una prohibición sobre su persona, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. ¿Estamos entendiendo? Si un hombre hace un voto a Hashem o hace un juramento para imponer una prohibición sobre su persona, no faltará su palabra, ¿cierto? Hará conforme a todo lo que salga de su boca y ahorita vamos a mirar por qué, o sea, vamos a mirar la profundidad de esto, ¿cierto? No es que simplemente estemos faltando a la palabra, bueno, pero en qué esto, digamos, puede traer daño no solamente a nuestra persona, sino a la propia imagen de Hashem o al nombre de Hashem. O sea, no que a él lo vamos a dañar, pero sí que podemos traer un daño a la imagen de Hashem, o sea, a la imagen que nosotros representamos de Hashem, ¿verdad? ¿Qué impresión se van a llevar las demás personas? Eso es muy importante, ya lo vamos a mirar. Entonces, aquí hay dos tipos de promesas, ¿verdad? El voto y el juramento. Entonces, la palabra hebrea que ha sido traducida como voto es neder o neder, que significa promesa. Entonces, voto está relacionado con una promesa, ¿sí? Voto es una promesa, como cuando usted se casó, cuando usted y yo nos casamos, hicimos un voto, ¿verdad? Una promesa, ¿cierto? Allí habían unas estipulaciones, y yo prometo, serle fiel, ¿verdad? Eso es un voto. Usted hizo un voto, su esposa hizo otro voto, y ambos se comprometieron en ese voto. Y como ese voto salió de la boca de cada quien, hay que cumplirlo. No faltará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Cuando nosotros vinimos al Mesías, al Elohim, a través del Mesías, al Elohim de Israel, también hicimos un voto. Allí hicimos un voto, nos arrepentimos, hicimos regreso a Hashem, confesamos y prometimos no volver a cometer las mismas transgresiones. Entonces hay que tener muy claro que también hicimos un voto, por lo tanto debemos honrar ese voto, honrar esa palabra. Bien, entonces la palabra neder significa promesa, voto, algo prometido, algo que uno promete y que tiene que ver con una restricción sobre un objeto, por ejemplo, de dar cierto objeto o animal en ofrenda, de no beber vino, prometo no volver a tomar vino, ¿sí? Cuando me prometió a la esposa anteriormente, bueno, no vuelvo a tomar vino, me aparto del vino, prometo no volver a llegar tan tarde, prometo apartarme de tales amistades, en fin, una cantidad de promesas que si uno se pone a mirar de para atrás, de verdad debemos confesar delante de Hashem y delante de la comunidad que no fuimos fieles a nuestra propia palabra, ¿verdad? Y eso estamos aquí dando esta enseñanza precisamente para hacer ese tikkun, esa corrección. Entonces, la palabra hebrea que ha sido traducida como juramento, aquí ya salimos del voto y entramos al juramento, es shevuah, shevuah, y tiene que ver con una restricción de la persona misma de no hacer cierta actividad permitida. Por ejemplo, no dormir una noche. Entonces ella juramenta que no va a dormir en esa noche. Y como este texto viene también después de las leyes sobre los sacrificios, se interpreta que la persona que hace una promesa de sacrificio está obligada a cumplirla en la siguiente fiesta señalada cuando visite el templo, ¿cierto? Esto es cuando una persona hace un voto sobre un sacrificio, un juramento, perdón, sobre un sacrificio que es sacrificar un animal específico señalado, diciendo, por ejemplo, este animal lo voy a sacrificar a Hashem. Entonces, cuando él dice, este animal lo voy a sacrificar a Hashem, entonces allí está haciendo un voto. Pero cuando él dice, promete hacer un tipo de sacrificio con cualquier animal, diciendo, por ejemplo, voy a hacer una ofrenda de ascensión, ahí está haciendo un juramento. O sea, está dando una especificación más clara, ¿sí? Cuando él dice, haré un sacrificio, bueno, ahí está haciendo un voto.
porque no se sabe cuándo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Pero cuando dice, voy a hacer una ofrenda de ascensión, entonces allí ya está especificando qué es lo que va a hacer, allí ya está haciendo un juramento, ¿cierto? Ahora, los sabios de Israel mencionan 3 momentos recomendables para hacer promesas, o sea, votos. El primer momento es cuando uno tiene hábitos pecaminosos y desea arrepentirse de ellos haciendo una promesa. Por ejemplo, el glotón puede prometer no comer carne durante un tiempo, o un bebedor puede prometer no beber bebidas alcohólicas. Un codicioso puede rehusar regalos, o sea, no voy a seguir recibiendo regalos hasta cierto tiempo para controlar mi codicia. Entonces allí, digamos, es uno de los momentos que aconsejan los sabios de hacer votos cuando se tienen hábitos pecaminosos. Segundo, si hay una oportunidad para cumplir un mandamiento, uno puede declarar bajo juramento, cumplirla para no perder esa oportunidad, ¿cierto? Entonces uno allí hace ese voto para el voto o el juramento, cualquiera de los dos los puede hacer para no perder la oportunidad de cumplir esa misma. Y tercero, como nuestro padre Jacob hizo una promesa, hizo un voto cuando estaba en apuros. Entonces, cuando se está en apuros también se pueden hacer votos, ¿cierto? Así también como el que está en aflicción podrá hacer promesas. Entonces, se pueden hacer promesas, votos o juramentos cuando se está en aflicción. Ahí vemos el caso de Jacob en Génesis 28, 22 y 31, 3. O sea, eso es lo que aconsejan los sabios, estos 3 momentos para hacer votos o juramentos. Entonces, para cuando se tienen hábitos pecaminosos, hacer restricciones mediante votos, cuando se va a cumplir una misbah, y cuando se está en momentos en apuros o en tiempo de aflicción, ¿verdad? Se pueden hacer votos. Ahorita vamos a mirar varios ejemplos en la Torá. Bien, por otra parte, el pasaje de nuestra parashá que trata de los votos o juramentos, excepto el verso 3, nos habla constantemente de los votos o juramentos formulados por la mujer en sus distintos estados civiles, ¿sí? Aquí se menciona mucho la mujer. Ya sea menor o mayor de edad, ya sea soltera, casada, viuda o divorciada, ¿cierto? Entonces allí se habla muy específicamente de los votos formulados por la mujer en cualquiera de sus estados, ¿cierto? Civiles, sea menor, mayor de edad, soltera, casada, viuda o divorciada. Ahora, la tradición lo explica diciendo que como las mujeres son prontas a apasionarse, o sea, a la mujer cuando se le mete algo en la cabeza, pues no hay, es impulsiva, sí. Por aquí me dicen mi esposa, es impulsiva, es verdad. Cuando se le mete algo en la cabeza, no, si dice que el delfín es negro, es negro. Si dice que es de día, y así esté de noche, ¿no? Entonces, como la mujer es más apasionada en sus cosas, en lo que ella emprende, y de verdad que esto es una cualidad muy bonita en ellas, y bueno, cuando ellas regulan y dominan esos impulsos, wow, tremendo. De verdad que son dignas de imitar. Entonces, dicen los sabios, y la tradición lo explica, que como la mujer es pronta en apasionarse, entonces sus votos de abstinencia deben ser aprobados por el esposo, que como jefe de familia, como cabeza de hogar, aprobará los votos que no originen dificultades domésticas ni desórdenes conyugales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la esposa dice, bueno, esta semana no voy a cocinar, voy a ayunar. Bien, y el esposo trabajando todo el día, en fin. Entonces eso puede llegar a originar, digamos, dificultades domésticas, ¿no? Entonces allí es donde entra a jugar esa parte importante también del esposo, porque los dos son uno. Entonces los dos tienen que trabajar para que, digamos, el hogar funcione bien sin dificultades. Entonces, digamos que allí es donde se le da al esposo en la Torá digamos, de poder pues anular estos votos que de pronto dificulten o traigan dificultades domésticas al hogar, ¿verdad? Entonces la Torá en este momento reconoce al esposo ese derecho de vetar esos votos que él considere negativos, ¿cierto?
Ahora, aquí hay algo bien importante. Cuando la mujer hace un voto, ¿sí? Que digamos, hace un voto que no trae dificultad al hogar, que es un voto para ella, para su crecimiento, que es un voto de pronto que ella hizo para su propia, digamos, para su propio crecimiento espiritual. El hombre lo escuchaba y lo anulaba, ¿sí? Entonces allí ya la responsabilidad caía sobre el hombre. La culpa y la iniquidad de haber anulado ese voto por no cumplirlo cae sobre el esposo, ¿verdad? Entonces miren que allí también la Torá regula también al esposo, pues para no ir a anular votos porque sí, porque es que no quiero que hagas eso, no, arbitrariamente, no. Entonces, bueno, si usted lo anula, carga con su propia responsabilidad. ¿Por qué? Porque se incumplió ese voto y ese voto no estaba afectando la paz del hogar. Entonces, miren que allí la Torá es justa, es equitativa en todas las cosas. Ahora, el primer ejemplo que nosotros debemos pues, de tomar es a nuestro Padre, ¿cierto? A Hashem. Él se ha atado a sí mismo con la palabra que salió de su boca. Él se ata a sí mismo, él cumple su palabra, él cumple su palabra, él se ata a su misma palabra. De la misma manera, nosotros también, porque somos creados a su imagen y semejanza, también nosotros nos atamos con nuestras propias palabras. Entonces, en el caso de no cumplirlas, pues estaríamos pecando y fallando. Por eso decía el Mesías que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, porque en caso de no cumplirlo, entonces ya sería maldad, es decir, iniquidad, transgresión, estaríamos pecando. Este pasaje de la Escritura, entonces, hermanos, nos enseña acerca del principio de autoridad y subordinación, en lo que estamos hablando acerca de los votos, de cómo dentro de las relaciones humanas hay autoridad y también hay, digamos, subordinación o sujeción. Como vemos en el capítulo 31:2, un hombre está bajo la autoridad de los jefes, ¿cierto? Un hombre está bajo la autoridad de sus superiores. Una mujer adolescente en su juventud está bajo la autoridad de su padre, vemos en Números 30:3-5. Una mujer adulta, soltera, no está bajo la autoridad de su padre para la anulación de sus promesas, ¿cierto? Ya cuando ella es grande, ya ella aunque sea soltera, aunque ella debe tener cierto respeto mientras viva en la casa de su padre, pero ya, digamos que cuando ella ya adquiere, digamos, un sentido ya de autoridad, de responsabilidad, entonces ella ya no estaría bajo, digamos, la anulación, en este caso, como vemos allí, Números 30:3-5. Una mujer desposada, o sea, una mujer comprometida, está bajo la autoridad de su marido, Números 36-8. Una mujer viuda o divorciada no tiene una autoridad inmediata sobre sí que le pueda anular los votos, porque pues, la viuda, su esposo falleció obviamente, y la divorciada pues ya no está con su esposo. Entonces, sin embargo, estas dos mujeres en este estado civil están bajo la autoridad de los jefes, al igual que los hombres, ¿sí? Lo vemos en Números 39, ¿cierto? Aquí también pues ya sería entrar digamos, en materia de lo que dice el pueblo judío, que ya en este caso los jefes, que estamos hablando acá tanto para el hombre como para la mujer viuda o divorciada, pues ya serían, digamos, los rabinos, en este caso los jueces que ellos tienen sobre sí, son los que podrían, digamos, de cierta manera anular esos votos. Incluso que antes de Yom Kippur, la noche antes de Yom Kippur, el día antes de Yom Kippur, antes de que caiga la noche, se hace una ceremonia o una confesión que se llama Kol Nidrei, que significa anulación de votos, ¿cierto? Como una manera de anular todos los votos que hicieron durante el año y que no se pudieron cumplir por una u otra forma, pero allí no se anulan votos por incumplimiento voluntario, es decir, con la conciencia, no voy a hacer eso, o con ese desprecio, no. Allí esa anulación de votos es por aquellos que no se pudieron cumplir por diferentes circunstancias, ajenos a nuestra propia voluntad, ¿verdad? Esos son los votos que se anulan en Kol Nidrei, no pues que
Eso, ellos establecieron allí ese Colin Day para anular cualquier voto que se incumplió por descuido, o por desobediencia o por rebeldía. No, allí no se incluyen esos votos. Bien. En el verso 2 del capítulo 30 dice, si un hombre hace un neder, un voto al Eterno, a Hashem, o jura en obligar su nefe, su alma, con algún acuerdo, no romperá su palabra. No romperá su palabra. Ojo, tengamos en mente esta palabra romper, esta palabra romper, o sea, no romperá su voto, su juramento, no romperá su palabra, sino que hará todo lo que salió de su boca. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta instrucción? Es enseñar al pueblo, y más en estos tiempos, amados hermanos, a no faltar a su palabra. A no faltar a la palabra que damos, y menos, y mucho menos, cuando esta palabra va ligada con una promesa hecha al Eterno. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos dos direcciones, verticalmente, hacia el Eterno, cuando hacemos promesas hacia nuestro Padre, con mayor razón, no faltar a esa palabra, pero también de una manera horizontal, cuando hacemos promesas a nuestro prójimo, a las personas con las cuales diariamente nos relacionamos, en todas las áreas, en la comunidad, en el trabajo, en el hogar principalmente también, en los negocios, cuando damos, que es muy común dar la palabra para un negocio, cumplir con esos requisitos que se hicieron dentro de ese negocio, cumplirlos a cabalidad, a poner todo nuestro esfuerzo para cumplirlos, ¿cierto? Ya que por una situación externa o ajena no se pudo cumplir, bueno, ya hay evidencia, ¿cierto? Uno puede mostrar las evidencias de que uno hizo hasta lo más que pudo para cumplir con ese voto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hace 15 días hicimos un negocio y dijimos, bueno, tal fecha para el día 20, voy a cumplirte con esto, pero no contábamos con este aislamiento, entonces no podemos salir. Entonces, ¿verdad? No vamos a poder cumplir con ese voto que esa palabra que dimos, porque pues aquí hay una situación ajena a nosotros. Entonces ya uno dice, uno llama, bueno, mira, como se metió esta cuarentena obligatoria por esta semana, entonces dame hasta el martes, que yo el martes con toda seguridad te voy a cumplir. La otra persona tiene que entenderlo, ¿verdad? Pero miren que fue algo ajeno a nosotros, pero dimos la palabra. Entonces tratar de cumplir nuestra palabra a lo máximo, a lo mayor posible de nuestro esfuerzo. Entonces, ese es el propósito de esta instrucción, es enseñar al pueblo a no faltar a su palabra. Cuando dimos una hora, cumplir con esa hora. Que la reunión es a las 10, amados hermanos, ¿todos estamos de acuerdo? Sí, vamos a reunirnos a las 10, seamos cumplidos, no hagamos esperar. O sea, hacer de nuestra palabra un voto continuo. Que lo que salga de nuestra boca sea un voto continuo y que le demos honra y honor a ese voto cumpliendo, ¿cierto? Bien, entonces, entonces cuando una promesa va ligada al Eterno, cumplirla, y obviamente también cuando va ligada a nuestro prójimo. De ahí, hermanos, entendemos entonces a Salomón, el rey Salomón, lo que él sugiere allí en el libro de Eclesiastés, de no tardar en cumplir toda promesa que se hace al Eterno, ¿cierto? Y en caso de no tener la seguridad de cumplir, entonces es mejor no prometer, o sea, es mejor no hacer votos. Es mejor cerrar nuestra boquita y no hacer votos. Como dice allí en Eclesiastés, si haces un voto a Elohim, no te demores en cumplirlo, porque Elohim no se complace con los necios, así que cumple tu promesa. Es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no cumplirlo. No dejes que tus palabras hagan que tu carne peque y no digas delante de Elohim que fue por error, porque da razón a Hashem para estar furioso con tu voz y destruya la obra de tus manos. Imagínense, hermano, aquí vemos
y yo diría, este puede ser la respuesta a muchas preguntas que nos hemos hecho, pero ¿por qué no me sale esto? ¿Por qué no me sale aquello? ¿Por qué y yo pongo mi esfuerzo, y yo me meto por aquí, yo me meto por allá? Pero debemos revisar cómo estamos con nuestra palabra, cómo estamos con las promesas que hemos hecho a Hashem, cómo estamos con las promesas que hemos hecho a nuestro prójimo, que hemos cumplido, ¿verdad? Ahora, si tú y yo no cumplimos, ¿por qué Hashem tiene la obligación de cumplirnos a nosotros? ¿Por qué? Si tú y yo no estamos cumpliendo, Él no tiene ninguna obligación de cumplirnos a nosotros. Ahora, cuando nosotros nos atamos a nuestra palabra, Él va a ver, wow, este hijo, ¿verdad? Se ata a su palabra así como yo, está reflejando mi imagen, por lo tanto, le voy a prosperar, le voy a dar herramientas, le voy a dar oportunidades, le voy a abrir una puerta, porque sé que va a poner mi nombre en alto, porque sé que va a poner mi imagen en alto, ¿verdad? Entonces, miren esa relación que hay allí, que en la mayoría de los casos, cuando no cumplimos, pues la obra de nuestras manos no prospera, ¿verdad? Esto es para reflexionar, que muchas veces puede ser por ese lado que no salimos adelante. Bien, al respecto, nuestro Mashiach, Yeshua, bendito sea, enseña que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque lo que es más de ahí procede de maldad, ¿verdad? Entonces, es importante acá recalcar que de manera similar se procede con el juramento. Este debe ser cumplido en aras de ¿qué? De honrar la palabra y de que el nombre de Hashem sea exaltado. El libro de Josué, nos da un ejemplo de cómo aún a pesar del incumplimiento o mentira del otro, ojo que aquí también hay algo que es ir más allá de la milla. Si te dicen una milla B2, si te pide la capa, dale la túnica. Entonces dice, acá en el libro de Josué, en el capítulo 9, 14 al 20, vemos cómo los gabaonitas engañaron a Josué y a los ancianos. ¿Sí? Ellos engañaron a los ancianos y a Yehoshua. Pero ¿qué pasó? Mire lo que dice allí el verso 14, en el capítulo 9. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, o sea, los gabaonitas, y no consultaron a Hashem. No consultaron. Aquí está el primer error. A veces somos tan rápidos con nuestra boca y no consultamos con Hashem. Que nuestras decisiones, que aún nuestros votos y juramentos sean consultados con Hashem. Ellos no consultaron con Hashem. Josué hizo paz con ellos, celebró con ellos alianza, concediéndole la vida. Y mire, verso 15, también lo juraron los príncipes de la congregación. Hicieron un juramento con estos hombres de los gabaonitas, de que los iban a recibir, de que iban a ser parte, iban a habitar en paz con ellos. Hicieron juramento y después cuando se dieron cuenta que habían sido engañados, incluso que toda la congregación dice murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación. Eso está en el verso 19. Nosotros les hemos jurado por Hashem, Elohim de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Abuela no tiene nada de cerca. No les podemos tocar, ¿verdad? Miren qué tan importante es esto, hermanos. Muy, muy, pero muy importante. Ellos hicieron un juramento, aunque fueron engañados, fueron muy engañados, pero aún así ellos no podían tocarlos. No podían tocarlos. Como dice el Salmo 15, mira lo que dice el Salmo 15. Y esto es bien importante que lo tengamos presente. Dice el Salmo 15, Hashem, ¿quién habitará en tu tienda? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Aquí ya les voy a explicar algo. Luego dice en el verso 4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esto fue lo que pasó con Yehoshua y los ancianos. Hicieron un juramento
aunque después se dieron cuenta que había sido en daño suyo propio porque no consultaron con Hashem, pero no por eso cambiaron la palabra. No por eso cambiaron la palabra, hermanos. Entonces, mire lo que dice allí. Dicen los príncipes de la congregación dijeron, nosotros le hemos jurado por Hashem, Elohim de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Entonces, luego Yehoshua, más adelante, ya los llamó, les dijo, ¿por qué nos habéis engañado? Bueno, allí les reclamó, pero ya no podían hacer nada. ¿Por qué nos habéis engañado? Habitamos muy lejos de vosotros. Luego ellos respondieron, se defendieron, en fin. Pero ellos no pudieron hacer nada. ¿Cierto? Josué les tuvo que dar por allá una función de leñadores, de aguateros o aguadores, pero no los podían tocar. Tenían que cumplir ese juramento porque allí estaba el nombre de Hashem en medio, ¿verdad? Como dice el Salmo 15, ellos juraron, aunque fue en daño suyo, pero no por eso cambiaron, ¿verdad? Esa es una persona de palabra, esa es una palabra que cumple sus juramentos y sus votos, es una persona confiable. Ahora, dice acá en el Salmo 15, el verso 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, hermanos. Nosotros antes de dar una palabra o antes de hacer de dar una promesa, un voto, o con cualquier persona, en cualquiera de nuestras áreas, nosotros sabemos dentro de nuestro corazón qué es lo correcto. Nosotros sabemos cuál es la verdad dentro de nuestro corazón. Entonces, no tenemos que esperar a sacar la palabra, sino que siempre dentro de nuestro corazón haya esa coherencia. Porque es muy fácil, amados hermanos, ¿cierto? Conociendo la verdad de nuestro corazón, pero la palabra que sale del corazón no es la que está en coherencia con la verdad que hay en el corazón. Allí tenemos que reflexionar mucho, allí tenemos que tener bastante cuidado de que la palabra que salga de nuestro corazón sea la palabra de verdad que hay allí, porque también allí puede haber una palabra de mentira, y es la que muchas veces sale. O sea, no hay coherencia entre la verdad que hay en el corazón y entre la palabra que salió de nuestra boca. Tenemos que ajustar y llevar esa palabra o toda palabra que vaya a salir de nuestra boca, tenemos que ajustarla a la verdad que hay en nuestro corazón. Habla verdad en su corazón. O sea, la palabra no ha salido de su boca y esta persona ya está en coherencia en su corazón. Es decir, esa palabra está ajustada. Cuando sale palabra de verdad, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que haya coherencia entre lo que pensamos y lo que hablamos. Salmo 24, que muchas veces también cuando hacemos el lavamiento de manos, la repetimos. Dice, ¿quién subirá al monte de Hashem y quién estará en su lugar Kadosh apartado? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. O sea, lo que juró, lo cumple. Es decir, en su corazón, ¿cierto? Juró que iba a hacer algo, pero no había una doblez allí, no había como una doble intención, porque muchas personas prometen, pero de su corazón, ya dentro de su corazón saben de antemano que no van a cumplir. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces se hacen juramentos o votos o promesas cuando ya de antemano se sabe que no se va a cumplir o que no se puede cumplir. Es mejor decir, sabes que no te puedo cumplir, sabes que no te puedo prometer esto, no estoy seguro, no te lo puedo prometer. Es mejor que nosotros digamos eso ante cualquier situación que se nos presente, ¿verdad? Entonces aquí vemos un ejemplo muy importante con Yehoshua y con estos dos salmos de cómo cuando hacemos ya juramentos que los dijimos y bueno, que no pudimos cumplirlos por X, es mejor
que no cambiar. Es mejor no cambiar. Es decir, así el negocio nos trajo pérdida, pero no voy a cambiar mi palabra. Así que en desventaja en el negocio, en determinadas cosas. No voy, si me comprometí, si me até con mis propias palabras, voy a cumplirlas hasta el final, independientemente del resultado, ¿verdad? Porque es lo que es más de allí, entonces ya es maldad, es engaño, ¿verdad? Entonces tenemos que honrar la palabra tanto en un voto como en un juramento. Y en este caso, pues, cuánto aplica mucho más a nuestros matrimonios, ¿verdad? Cuando dimos ese voto con nuestras esposas y las esposas con los esposos, cumplir su palabra, ¿verdad? La palabra que dieron en ese momento cuando dieron ese voto, cumplir, ser cumplidores de nuestros votos matrimoniales. Que, como dijimos ahora, es un requisito indispensable para poder morar en las tiendas de Hashem, ¿cierto? Teilín 15, 1, 2 y 4, que lo acabamos de mencionar. Ahora bien, en esta parashá Matot, que se mencionan los votos, es decir, Nedarim o Neder, como les decía al principio, y juramentos, Shavuot, en plural, que hacemos a Hashem. Los sabios distinguen entre estos al decir que un voto, también pues un voto, representa una promesa de hacer algo o abstenerse de algo, ¿cierto? Como dijo, por ejemplo, Jacob, si Hashem me guardare mi camino, yo prometo darle la 10ª parte, ¿verdad? Él allí se ató a esa palabra, se ató a su palabra y él tenía que cumplir ese voto, ¿cierto? De hacer algo, de dar la 10ª parte de todo lo que él tuviera, o de todo lo que Hashem le diera, ¿verdad? O abstenerse también de hacer algo, como explicamos al principio, me abstengo de comer carne por tantos días, de comer harinas por tantos días. Ahí nos estamos atando con nuestras propias palabras. Mientras que un juramento entonces representa un testimonio jurado de que algo es verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, los judíos ortodoxos tienen una muy buena manera de, digamos, o una buena costumbre de decir bli neder, que significa haré todo lo posible. O sea, ellos no hacen el voto, ellos no se atan a esa palabra cuando hacen cualquier tipo de compromiso. Entonces, para evitar el riesgo digamos, de incumplir el voto o de hacer el voto en sí mismo, entonces ellos hacen un bli neder, que significa haré todo, y esto lo podemos nosotros, digamos, emular y imitar, porque me parece una buena, como les decía ahora, es mejor decir, haré todo lo posible, no te prometo que sí lo pueda lograr, en fin. Entonces ellos dicen, haré todo lo posible para mantener mi palabra sobre esto, aunque entiendo que no estoy haciendo un voto, o sea, no te estoy haciendo una promesa, pero voy a hacer todo lo posible. Voy a hacer todo lo posible para cumplirte con esto, pero no te prometo que lo logre, no te prometo que te lo vaya a cumplir. Por esto, por aquello, por estas dificultades, por el tiempo, por la distancia, en fin, ya uno entraría allí a dar los detalles. Y como les decía a ustedes ahora, justo antes de Yom Kippur, el servicio de Kol Nidrei está destinado a absolver la responsabilidad legal por no mantener votos personales. La palabra aramea allí, Kol Nidrei, significa todos los votos. Pero como les decía, aquí hay una especificación clara, son votos que no se pudieron cumplir por fuerza mayor. O sea, no votos por irresponsabilidad, no votos por engaño, no votos de ese tipo de ese tipo, pues, emanados de un corazón malo, ¿verdad? Bien, entonces la Torá establece que quien haga un voto o haga un juramento no romperá su palabra. Y ahora les decía que tengamos, que guardáramos esa palabra, romper, porque es muy importante. No romperá su palabra. La palabra aquí traducida como romperá proviene, y ojo, proviene de la raíz halal.
halal, que significa hacer profano o no santificar. Ojo, la palabra traducida aquí, romper o romperá, es decir, cuando se dice no romperá su palabra, cuando alguien hace un voto, una promesa, no romperá su palabra. Y esta palabra romperá viene de la raíz halal, que significa hacer profano o no santificar. Es decir, cuando nosotros rompemos la palabra, ¿qué pasa? Estamos haciendo profana y no estamos santificando esa palabra. O sea, ya aquí entrando ya en el contexto ya, digámoslo así, espiritual, en el contexto más profundo de la Torah. Y esta palabra halal, de romper o romperá, es la misma raíz utilizada en la frase Hilul Hashem, muy usada por el pueblo judío. Hilul Hashem, lo que significa profanar el nombre del Hakadosh Baruj Hu, del santo bendito sea él. Entonces, mire, romper, cuando rompemos la palabra, estamos, digamos, usando la misma raíz de la palabra o de la frase que se usa Hilul. Hilul es santificar, es profanar el nombre de Hashem. Hilul es también profanar el nombre de Hashem. Entonces, ya enseguida les voy a indicar la relación entre ese romper y cuando rompemos nuestros votos, nuestras promesas, con hacer Hilul Hashem, o sea, profanar el nombre del Hakadosh Baruj Hu, bendito sea, ¿cierto? Dice Levítico 22:32, y no profanarás mi santo nombre, pero seré santificado entre los hijos de Israel. Yo soy Adonai, quien te santifica. Y no profanarás mi santo nombre, pero seré santificado entre los hijos de Israel. Yo soy Adonai, quien te santifica. Eso está en Levítico 22:32. Bien, entonces, ya que Hilul Hashem, o sea, profanar el nombre del Eterno, que viene de la misma raíz, halal, que es romper. Entonces, ya que Hilul Hashem es romper tu palabra, mantener tu palabra, cuando nosotros mantenemos la palabra, es una forma también de hacer lo contrario, que es Kiddush Hashem, es decir, santificar el nombre de Hashem. Santificar el nombre de Hashem. Cuando mantenemos nuestra palabra, estamos santificando el nombre de Hashem, pero cuando rompemos nuestra palabra, estamos haciendo Hilul Hashem. Porque como les decía ahora, fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem, y Él se ha atado a su propia palabra. De la misma manera, nosotros, para poder manifestar esa imagen de Hashem, cuando nos atamos a nuestra palabra, estamos haciendo Kiddush Hashem. Estamos haciendo o santificando el nombre del Eterno. Entonces, miren que cuando ya nosotros entendemos esto, hermanos, ya no vamos a hablar tan a la ligera, ya no vamos a hacer promesas tan a la ligeras, ya no vamos a incumplir, sino que vamos a tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, todo humanamente posible, por cumplir nuestra palabra. Cumplir nuestra palabra, que nuestro sí sea sí, si dijiste sí, que sea sí, si dijiste no, que sea no, porque también hay muchas veces que hay que decir no, ¿verdad? Porque está el otro extremo, que a todos le decimos sí. Y de eso tampoco se trata. Hay momentos en que hay que decir no, ¿verdad? Ahora, aquí, digamos, hay una relación, digamos, también con lo que pasó con Moshe. Moshe no mantuvo la palabra del Eterno, no mantuvo su palabra cuando golpeó la roca 2 veces y por eso no santificó el nombre de Hashem. ¿Estamos entendiendo? Él hizo otra cosa contraria, él no mantuvo la palabra de Hashem y por tal razón, entonces, allí se profanó el nombre del Eterno y por eso él fue, digamos, disciplinado tan fuertemente
porque de no entrar a la tierra prometida, porque él no santificó el nombre de Hashem. Entonces la Torá vincula los votos y los juramentos. Aquí vamos a ver esa relación ya más profundo. La Torá vincula los votos y los juramentos con el alma, es decir, con la nefesh, que es la palabra hebrea para alma. Un juramento, entonces, se considera un vínculo o una obligación vinculante sobre el alma, ¿cierto? O sea, cuando uno hace un juramento, vincula, ¿sí? O causa una obligación vinculante sobre nuestra nefesh, nuestra alma, literalmente un vínculo sobre su alma. Ahora, esta afirmación entonces lleva a una pregunta sobre la relación entre nuestras palabras y el estado de nuestras almas. Ojo, por eso ahorita cuando le leía en el Salmo 24, perdón, el Salmo 15, dice, el que habla verdad en su corazón, ¿cierto? O sea, mire que allí hablar palabras está ahí vinculando la parte interna de nuestro ser, el corazón, la parte interna, el alma, la mente. Allí se está vinculando toda esa parte espiritual interna. Entonces sí hay una relación entre las palabras y el estado de nuestras almas. Para entender esto vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. En Génesis 2, capítulo 7, vemos allí cómo la escritura describe la creación del hombre de la siguiente manera. Vamos a mirarlo. Dice, entonces Hashem formó el hombre del polvo, del suelo, y dice, respiró en su nariz el aliento de vida. Entonces Hashem formó el hombre del polvo del suelo y respiró en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Entonces aquí la palabra yetzer, formado, cuando dice formó al hombre, se refiere a algo moldeado, ¿cierto? El Eterno moldeó, como una cerámica hecha a mano por un alfarero, ¿verdad? Imaginémonos a un alfarero cuando está haciendo una cerámica, entonces le está dando un molde, está formando. Así como un alfarero se propone un molde antes de formar un objeto, así el Eterno pretendía la imagen del hombre, ¿verdad? Así el Eterno pretendía hacer la imagen del hombre, formarla, moldearla. Y aquí también vale acotar una buena analogía que usan los sabios de un soplador de vidrio. No sé si alguno ha conocido cómo se hacen los envases, ¿cierto? Cuando un soplador de vidrio crea un recipiente de vidrio, así como un soplador de vidrio sopla en un tubo para formar un vaso de vidrio fundido, así el aliento, es decir, la Neshama, que viene del Hakadosh Baruj Hu, del Eterno, funciona como espíritu, ¿cierto? Que forma el alma humana. Entonces, cuando el Eterno respira su aliento, hagan de cuenta la persona que está soplando por el tubo de vidrio, sopla y crea un alma viviente, ¿verdad? Entonces aquí crea un envase, perdón. Entonces así el Eterno respira la Neshama, que es la parte que viene del Eterno, la parte divina, funciona como espíritu en nosotros y forma nuestra alma, es decir, la nefesh. El Targum dice que Hashem le dio a Adán la capacidad de pensar y hablar. Esa es la diferencia que nosotros tenemos con los animales, con el resto de los animales de la creación. Nosotros somos diferentes porque Hashem nos dio la capacidad de pensar y de hablar. En otras palabras, pensamiento y discurso son dos características principales de la imagen, Selem en hebreo, y la semejanza, el demut en hebreo, de Hashem. Entonces el pensamiento, nosotros somos seres pensantes. El discurso, el habla, son dos características principales de la imagen del Eterno, ¿verdad? Entonces, nuestro uso de las palabras están directamente relacionadas con el aliento de Dios dentro de nosotros, y por lo tanto romper nuestra palabra sería desfigurar la imagen de Dios
dentro de nosotros. Estamos entendiendo ahora la relación que hay entre el ser formados a la imagen de Dios, entre el saber usar las palabras. Nuestras palabras pueden causar Hilul Hashem, profanar el nombre, la imagen de Hashem, como también, si son bien usadas, pueden también causar el Kiddush Hashem, o sea, la santificación del nombre del Eterno. Una traerá bendición, una traerá honor a nuestra vida, gloria a nuestra vida, pero la otra traerá el desfiguramiento de la imagen de Dios dentro de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que tristemente pues ha ocurrido en toda la humanidad. El desfiguramiento de la imagen de Dios. Entonces, por eso, cuando uno lee la Torá, toda la escritura, la palabra desde el principio, y Hashem dijo, ¿cierto? La palabra es bien importante tomar muy en cuenta, reflexionar y estudiar muy profundamente sobre la Dabar, que ya lo vamos a mirar desde ese contexto. Nuestro Santo Maestro Yeshua instruye al respecto cuando dice, es lo que dice Yeshua al respecto, Mateo 12, 33 al 37. Él dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, aquí cuando hablamos de fruto es de la palabra que sale, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol, es decir, por lo que hablas serás conocido, así de sencillo. Porque de la abundancia, mire cómo él lo sigue ilustrando de una manera preciosa, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? En nuestro corazón debe estar la verdad. En nuestro corazón debe estar la palabra de Dios. Y por eso dice, vuelvo y le repito, el Salmo 15, dice, y habla verdad en su corazón. Es decir, habla la palabra de Dios. Habla la verdad que está en nuestro corazón. Por eso es tan importante llenarnos de la palabra de vida, llenarnos de la palabra divina, llenarnos de su Torah, para que toda palabra que salga de nuestro corazón sea de buen fruto. Luego dice el Mesías, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Miren qué tan importante, amados hermanos, es reflexionar, hacer un corte en este momento, cuando hacen el corte en los bancos, ¿no? Un corte a tal, o cuando nos llega la cuenta, ¿no? Es que el corte fue a tal fecha, ¿no? Debemos hacer un corte inmediato, reflexionar, bueno, hasta aquí, ya, ¿cierto? Hacer un corte y de ahí en adelante empezar, hermanos, con esta buena reflexión, Baruch Hashem, que el Eterno está trayendo hoy a través de su bendita Torah. Hay un midrash, creo que ustedes ya se los he repetido, pero es importante repetirlo nuevamente y más en este contexto. Hay un midrash que dice que cuando Hashem creó al hombre, eso es un midrash, no es literal, pero es una buena ilustración para que entendamos esto. Para eso son los midrashim. Hay un midrash que dice que cuando Hashem creó al hombre, le dio cierta cantidad de palabras para que gastase durante su vida, ¿cierto? Le dijo, lo creó y le dijo, te entrego, no sé, 20 millones de palabras o más, o 30, no sé, para que gastase durante tu vida. El día que el hombre terminara de gastar hasta la última palabra que le fue dada, ese día saldrá el aliento de vida de su cuerpo y moriría, ¿cierto? Este midrash se escribió con la finalidad de hacer entender al hombre de la importancia de su hablar, de no enredarse en conversaciones vanas que no edifican, sino en ser sabio a la hora de hablar, en que aprenda a refrenar su lengua, como está escrito, en las muchas palabras no falta pecado,
mas el que refrena sus labios es prudente. Eso está en Proverbios 10, Proverbios capítulo 10, verso 19. El Akadosh Baruj Hu, el Elohim de Israel, es fiel y verdadero, como dice Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. Él es fiel y verdadero. En él no hay sombra de variación. Él es inmutable. Él no es hombre para que arrepienta, ni hijo hombre para que mienta, ¿verdad? Y dice allí, Deuteronomio 7:9, conoce pues que Hashem tu Elohim es Elohim fiel. Miren esto, hermanos. Fiel, que guarda el pacto. Él lo guarda, él lo que promete lo cumple. Que guarda el pacto, la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Salmo 12:6 también nos relata acerca, Salmo 12:6 nos dice, las palabras de Hashem son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Mateo 24:35, también lo podemos leer. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hashem siempre cumple su palabra y por lo tanto, Él quiere que nosotros lo hagamos también. De hecho, Yeshua mismo, a Yeshua se le llama la palabra de Dios, ¿cierto? Yeshua fue la imagen de Dios, el resplandor. ¿Por qué? Porque Yeshua siempre cumplió su palabra. Yeshua siempre hizo lo que había en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? La verdad. Allí estaba la palabra de vida, allí estaba el Eterno, él era una ejad, allí estaba, él estaba fundido con la voluntad de Hashem y él no decía otra cosa que no fuera lo que viniera de Hashem, ¿verdad? Esa es la manera que nosotros podemos atarnos a la palabra de vida. Esa es la manera que nosotros podemos, digamos, establecer un cerco para no incumplir, y es atarnos a la palabra de vida, a la palabra de Dios, a la palabra de Hashem. Como portadores entonces de la imagen del Eterno, que somos todos nosotros, nuestras palabras también deben llevar un profundo significado y santidad. Es decir, no seguir o salirnos de todas esas conversaciones vanas y de todo aquello que no trae significado y santidad a nuestras vidas y a las vidas de otro. Y así como las palabras de Hashem son confiables, verdaderas y dadoras de vida, así también deberían ser nuestras palabras y toda nuestra comunicación. Los sabios dicen también que las palabras que hablamos, ya sean buenas o malas, invocan una respuesta en el reino del espíritu, en el reino espiritual, es decir, tocan esferas espirituales, hermanos. Si nuestras palabras son buenas, están tocando esferas espirituales de bondad y de bendición para nuestra vida y para el mundo. Si nuestras palabras son malas, pues obviamente están tocando esferas espirituales de maldad. Ojo, tenemos que también, Baruch Hashem, que nos da el discernimiento, saber qué palabras hablar, porque esto también no solamente toca nuestra esfera física, sino también la esfera espiritual en los lugares celestiales. Esto es insinuado por la palabra hebrea que se usa aquí indistintamente para palabra y cosa. Cuando se usa la palabra devar o davar puede significar palabra o puede significar una cosa. La palabra davar, de donde viene devarim, palabras. Entonces, escuchar las palabras, de ahora en adelante, debemos escuchar las palabras de nuestro corazón y entender que son devarim, que son cosas, ojo,
que son cosas que están definiendo el curso de tu vida en este momento. Entonces la palabra davar puede ser palabra, pero también es una cosa. Entonces debemos escuchar las palabras de nuestro corazón y entender que son devarim, que son cosas que están definiendo el curso de nuestra vida en este momento. Nuestros pensamientos y las palabras exhalan el aliento de Dios que nos fue dado a cada uno de nosotros. Entonces tenemos esa capacidad, hermanos, tenemos esa capacidad que nos fue dada para exhalar el aliento de Dios que nos fue dado a cada uno de nosotros. Cuando nuestros pensamientos, las palabras son coherentes en nuestro corazón, cuando lo que hablamos en nuestro corazón es verdad, cuando lo que sale de nuestra boca es coherente con lo que hay, con esa verdad que hay en nuestro corazón, entonces allí estamos exhalando el aliento de Dios que nos fue dado a cada uno. Y en un sentido muy real, estos son o serían oraciones que ofrecemos constantemente, ¿verdad? Es nuestra decisión, amados hermanos, es nuestra decisión el hablar palabras adecuadas que construyen o palabras inadecuadas que destruyen. Esos serían los dos efectos, construir o destruir. Y recuerde que nosotros como hijos de Hashem, y recuerde que la palabra ben, la palabra hijos en hebreo es ben, que significa constructor. Nosotros somos constructores, no derribadores, no destruidores, ¿cierto? Nosotros, el que destruye es otro. Recuerdan que Yeshua lo dijo. Otro es el que destruye, ¿verdad? Nosotros construimos. Entonces, por lo tanto, nuestras palabras deben construir siempre. Nuestras palabras deben ayudar a levantar, a edificar, no a destruir. Y Yeshua nos advirtió, pues, como ya lo había mencionado ahora, que nos abstuviéramos de hacer cualquier tipo de voto o juramento como un cerco, ya que solo nuestra palabra debería ser suficiente, ¿verdad? Sí, sí, no, no. Y como también cité anteriormente, también de tesoros buenos y malos del corazón son los que producen acciones que se expresan en nuestras palabras. Lucas 6:45. Entonces, nuestro motivo interno, hermanos, determina nuestro pensamiento, que a su vez afecta la forma en que actuamos y usamos las palabras. Por eso, entonces, él lo advirtió. Yo te digo, en el día del juicio la gente dará cuenta de cada palabra descuidada o de cada palabra necia que habla, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Nuestra salvación misma, entonces, se basa en la confesión de la verdad y por lo tanto, entonces, debemos asegurarnos que esta sea una tarea diaria de usar la comunicación como un medio para expresar el amor y la gracia de Dios, como está escrito en Romanos 10:9, Colosenses 4:6. Debemos estar en guardia permanentemente, vigilantes, para mantenernos alejados del lashon hara, del discurso maligno. Y recuerden que el lashon hara no es simplemente hablar malas palabras, también lashon hara es hablar, digamos, palabras que pueden llegar a ser o pueden llegar a demostrar una realidad de alguien, pero que esa realidad puede hacer mucho daño, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos mucho, mantenernos en guardia y alejados de la lashon hara, del discurso maligno, enfocándonos en lo que es digno, bello y de buen informe. Aquí pues quiero recordarles lo que pasó con los espías. Ellos vieron una realidad, era verdad que había gigantes en la tierra, era verdad que había ciudades fortificadas, pero trajeron un mal informe y desanimaron a toda la congregación y ya conocemos el resultado.
Entonces, allí también tenemos que tener mucho cuidado porque la Lashon Hara no es solamente hablar malas palabras, pueden también estar expresando una realidad, ¿cierto? La realidad que hay, que vemos, bueno, que el coronavirus, sí, es verdad, pero ¿qué informe vamos a dar del coronavirus? ¿Cuál es el informe que estamos dando? ¿De desánimo? Nos estamos focalizando más en lo que está pasando, en las noticias, que no sé cuántas UCIs faltan, que ya no hay camas, que todo lo que escuchamos es una realidad, pero vamos a usar eso, ¿cómo lo vamos a usar? ¿Cómo vamos a usar esa información? Para desanimar a los otros, para llenar de miedo a los otros, para que los demás se debiliten aún más en la fe. ¿Qué informe vamos a dar? ¿Verdad? O nos vamos a llenar de la palabra de Dios, nos vamos a llenar de sus promesas, a las cuales Él se ha atado a sí mismo y que Él es fiel y verdadero, ¿verdad? Y vamos a dar un buen informe. Amados, recuerden que Hashem está por encima de todas las cosas, recuerden que el Eterno es soberano, no tengan miedo, hermanos, vamos a seguir confiando en el Eterno, vamos a interceder, vamos a orar, vamos a conocer más a Hashem a través de su palabra, amados, ¿sí? Informar bien, alentar, animar, porque somos hijos de Dios, somos constructores, edificamos, no destruimos. Creo que dice Proverbios 13:3, ya terminando. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Wow, allí vemos nuevamente ese vínculo, lo que hablaba ahora, entre las palabras y el alma. No crean que no hay allí hay un vínculo directo. El que guarda sus palabras, 13:3, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Wow. Está directamente relacionada y vinculada nuestra alma con las palabras, hermanos. ¿Cómo estamos vinculando nuestra alma? Cada uno sabrá cómo lo está haciendo. ¿Qué palabras está hablando? Y de la manera que está hablando, ese es el vínculo que está estableciendo con su alma. Dice Filipenses también 4:8. Filipenses 4:8 dice acá la palabra. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Allí es donde nosotros nos debemos enfocar, en todo lo bueno, lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, en todo lo que hay virtud. Aún hacia aquellas personas que también, digamos, vemos que personas que de pronto han hecho mal, enfocarnos en lo bueno, digamos, en esa chispa que todavía hay en esas personas, en lo bueno, ¿verdad? Empezando por nuestro hogar, empezando por nuestros familiares, por nuestros vecinos, empezando por la comunidad. Algo bueno debe haber en las personas, ¿verdad? Eso no quiere decir que vamos a ser condescendientes con los errores, que vamos a aceptar todo de ninguna manera, ¿cierto? Pero una de las maneras de ayudar a las personas es cuando nos enfocamos en sus virtudes antes que en sus defectos. Como David oraba también, del Salmo 19:14, deja que mis palabras y mis pensamientos más íntimos sean aceptables ante ti, oh Hashem, mi roca y mi redentor. Y en otro lugar decía, Hashem, abre mi boca para que mis labios publiquen tus maravillas. Amén y amén. Gloria sea al nombre de Hashem. Bendito sea que podamos ser hombres y mujeres que sean de palabra, hombres y mujeres de sí, sí, no, no, y que seamos fieles como Hashem es fiel
en cumplir con nuestros votos, con nuestras promesas, que Hashem nos haga hombres y mujeres de confianza, no solamente para Él, sino para todas aquellas personas que nos rodean. Que así sea. Amén, amén.